Programa recreativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Nuestro comportamiento y las acciones que desarrollemos adentro de la sociedad define lo que somos. Un país que no respete sus normas, incurra en el caos y respete a las autoridades sumado a un Estado que no vele por la seguridad y el orden, se convierte en un Estado anárquico. Hoy presentaremos 10 maneras de cómo el ciudadano de a pie contribuye con el desorden y el delito. Una autocrítica que debemos tomar para así tener el país que todos queremos. Los actos de inconsciencia ciudadana deben ser penados. Soy el funcionario Hugo López, soy de la Policía Comunal y usted está trayendo una norma y necesito verificar su documentación porque voy a proceder a colocarle una multa. Entonces me dice, pero es que yo soy un juez de la República. Yo sé, usted es un excelente ciudadano, estoy convencido de que es un excelente ciudadano, solo que, señora juez, en este momento tiene su vehículo mal estacionado. Y me volvió a repetir por tercera vez, es que soy una juez de la República. Y le dije, bueno, entonces usted conoce mejor la norma que yo. Creo que se sintió un poquito avergonzado y me dijo, no, yo mejor retiro mi vehículo. Y se retiró. Conozca cuáles son los delitos ciudadanos más cometidos en el país. Delito siempre es un delito. Menor porque a lo mejor tiene menos consecuencias hacia el otro. Como un homicidio ya no es un delito menor, es mayor porque tiene una consecuencia que es el término de la vida de otra persona. El menor incluye un agravio hacia otra persona, pero es de menor magnitud. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. A continuación, usted verá a los expertos que nos develarán cuáles son los delitos más comunes cometidos por los ciudadanos venezolanos. Los ruidos molestos causados por la música fuerte, el sonido de máquinas, aparatos o cualquier perturbación sonora que genere intranquilidad y el poco descanso, afectando la salud física y la psiquis, también es considerado delito. Las fiestas no se hacen en discotecas como antes, sino en las casas o apartamentos. Pero los ruidos molestos se producen incluso cuando somos incapaces de entender los códigos sociales en un teatro, en un concierto o en una sala de reuniones. Cuando tú lo mencionas delante de otras personas, como que no es un gran delito, pero resulta que sí, los ruidos molestos perjudican a las personas que sin autorización están escuchándolo. En Venezuela, una de las causas, digamos, de mayor, quejas, ¿verdad? Y que generan la mayor cantidad de denuncias a nivel ciudadano son los ruidos molestos. Ruidos molestos que pueden ser provocados sea por discotecas y el tema comercial, pero por supuesto también tenemos esos ruidos molestos que hacen ciudadanos dentro de sus residencias poniendo música a alto volumen en horas muy tardes de la noche, los fines de semana, hasta la madrugada. Yo puedo estar en mi casa y en el patio que colinda con mi residencia puede haber un vehículo que al encenderlo tenga el tubo de escape malo, y eso es un ruido que ya excede los decibeles, los niveles de soportar o de tolerancia. Puede haber una fiesta
que se extienda después de las 12 de la noche, entrada a la madrugada, evidentemente no solamente me va a molestar a mí como vecino, sino va a molestar a un conglomerado de vecinos. En muchos casos observamos que es todo el fin de semana, ¿verdad? Desde el viernes hasta el domingo que la música a todo volumen está presente, y eso por supuesto causa no solamente el problema de convivencia ciudadana entre los mismos vecinos, sino ciertamente un problema de salud pública, porque las personas no obtienen las horas de descanso que deberían obtener. ¿Cuál es el procedimiento adecuado para solucionar este delito? El funcionario policial siempre llega ya previamente conociendo que la central de transmisiones o las personas ya le han denunciado qué se va a encontrar. Normalmente cuando un funcionario de policía llega a una persona con una buena actitud, con una actitud no represiva, sino con una actitud más bien de ser humano, a tratar a un ser humano como normalmente podemos hacerlo, la respuesta siempre es positiva. De hecho, hay una máxima experiencia que nosotros utilizamos en el servicio de policía comunal, es que cuando el éxito de un procedimiento es la forma como se aborda, y utilizamos mucho el hablar. Normalmente las personas acceden cuando se les hace entender, ellos mismos se sienten avergonzados. Oye, no sabía que en esta área no podíamos hacerlo, discúlpenos, ya no vamos a retirar. El irrespeto a las señales de tránsito es el delito más perpetuado en el país. Los venezolanos que están frente al volante no toman las medidas necesarias para una sana convivencia. Eso históricamente en nuestro país ha ocurrido muchísimo, tanto que somos popularmente conocidos a nivel internacional como que aquí los rayados peatonales son solo de adornos. Una de las cosas que nosotros hemos observado desde el Observatorio de Seguridad Vial es que el venezolano está divorciado un poco de las normas, ¿no? La frecuencia ocurre, pero más que todo cuando están bajo el efecto del alcohol. Se estima que el 80% de los accidentes de tránsito son cometidos justamente bajo la influencia del alcohol. Para evitar estas transgresiones es importante tener en cuenta dos cosas. La primera, exigirle a las autoridades que castiguen a los transgresores. Cuando haya precedente, el transgresor comenzará a cumplir las normas porque querrá evitar el castigo. Segundo, es importante que haya campañas destinadas a la promoción de las normas de tránsito. Las personas deben estar enteradas y formadas, sobre todo los motorizados, pues todo parece indicar que para ellos las normas tradicionales no existen. Unas 2.500 infracciones de tránsito que se pueden cometer en una semana, el 40% de este número es sobre los motorizados. ¿Y cuáles son las infracciones más recurrentes que ellos cometen? Bueno, que no tengan el casco de seguridad. Segundo, que no respeten la luz roja del semáforo. Y tercero, que hagan alguna maniobra que sea de transgresión de flechado o que sea de transgresión de pase de canal indebido, etcétera. Pero sí tenemos realmente, eso se ve diariamente, es decir, que hay que esperar llegar a la sanción para ver que la persona pueda tomar conciencia, porque cada vez que paras a un motorizado, a un conductor, ya ellos inmediatamente te dicen, yo sé lo que me va a decir, yo cometí el error, pero normalmente hay que decirle, hay que verificar su documentación, ver si está en regla y luego proceder a la amonestación, a la infracción, en este caso la multa, que haya que colocar. Estás viendo Rostros del Crimen. ¿Será que la mayoría de los venezolanos no respetan las normas? El venezolano actúa porque es una falta de educación, primeramente de casa. Yo creo que partiendo del tema de la educación familiar es cuando el venezolano realmente en la calle se va a comportar como un ciudadano. Y es lo que nos hace falta ahorita. No somos realmente ciudadanos venezolanos. Parecemos que somos personas que vamos deambulando por la calle, haciendo y deshaciendo sin importar realmente las leyes, que es la verdadera convivencia entre todos.
Yo voy a salvar al venezolano y voy a explicarlo por qué. Yo no creo que sea el venezolano per se. Yo creo que es la aplicación de justicia que es muy blanda al momento de cometer infracciones públicas. Porque ese mismo venezolano que incumple la ley aquí en Venezuela, no sé si lo has visto tú, Davis y Solier, cuando sale del país, basta que salga del país para que acate todo tipo de normativas fuera de Venezuela. Es que no nos tenemos ni siquiera que ir de Venezuela, Yavanero. Aquí mismo en Caracas podemos ver esa dualidad del venezolano. Un venezolano que ciertamente tiene educación, que conoce las normas, que es capaz de aplicar la norma en un municipio, es ese mismo venezolano que en un municipio vecino es capaz de, si es motorizado, quitarse el casco y andar sin el casco. O de si va a pasar la frontera del municipio en el que sabe que sí se va a cumplir la ley, de ponerse enseguida el casco. Entonces, bueno, no nos tenemos que ir. Es un venezolano que sabe que cuando la norma se va a cumplir, que conoce la norma, que tiene educación, que tiene moral, que tiene civismo, sabe que en un lado la puede cumplir porque si no la cumple lo van a multar, y sabe que en el otro no lo van a multar ni va a haber nada, sino que hay impunidad y pues se relaja e incumple todo. Y es muy penoso porque te habla de un ciudadano que no está madurado socialmente. A mí me impacta ver cómo padres de familia en motos llevan a niños infantes de 5 o 6 años enfrente de sí, como una suerte de parachoques. No tienen conciencia de la gravedad del delito que están cometiendo y de las consecuencias lamentables que eso puede traer. La viveza criolla es un virus que ya forma parte del ADN venezolano. Aunque estas acciones ya se han convertido en usuales, no dejan de ser sinónimo de trampa y aprovechamiento. Viveza criolla creo que lo vamos a tocar en todos los puntos, los 11 puntos que vamos hoy estipulados en este programa. El venezolano ya lo conocemos, popularmente todos sabemos de nuestra viveza criolla, como si fuese pues algo de lo cual nos podemos sentir orgullosos. La viveza criolla no es un delito como tal, sino es el cúmulo de acciones que hace el venezolano para esquivar la ley, para esquivar el cumplimiento de la normativa venezolana. Entonces, desde tratarse de colear en una cola, o tratar de ver cómo puede hacer un negocio en un momento determinado con ciertas acciones, que puede llegar a la parte ilícita, que puede llegar a la parte de delitos. Pero la viveza criolla como tal no está establecida en ninguna de las partes de la legislación venezolana. Básicamente esa viveza criolla se traduce en lo que es el gran problema de normas en Venezuela, donde el venezolano le gusta vivir en Venezuela porque puede hacer lo que le da la gana, ¿no? Y justamente eso se traduce no solamente en nuestro contexto, digamos en microcosmo de nuestra comunidad, sino que se traslada a todas las fases de la vida nacional. Creo que es una conducta de algunas personas, porque no es de todos, ¿ok? Es una conducta de algunas personas para sacar provecho. Sin embargo, cuando estamos con un fundamento formal, legal o de actuación, van a quedar fuera de esos parámetros, y es donde nosotros vamos a regular la conducta que ellos hayan manifestado. La viveza es una conducta de aprovechamiento insano donde la mentira juega un papel importante. Quien la practica es capaz de crear un panorama irreal con tal de conseguir a toda costa un beneficio personal. El país tiene como característica positiva la solidaridad. Una persona con discapacidad cuenta con el apoyo y el aprecio de sus compatriotas. De lo que no estamos conscientes es de respetarles sus espacios. Aquí pasa algo muy interesante. Digo interesante para no poner una palabra más dura. Porque a veces vemos el puesto libre y decimos, bueno, vamos a ver escondidito cómo hago para estacionarme un momentico, y digo que es un segundo, que voy a comprar una cosa urgente y vengo. Eso no está bien, no lo justifico bajo ningún concepto. Pero el problema aquí es que va más allá de eso, es que sencillamente voy, veo el puesto y me estaciono. Te guste o no, me dé pena o no, ya ni siquiera siento vergüenza. Me estaciono porque es el puesto que está libre, y cuando muchos si me dicen algo es, no lo vi, no me di cuenta. Ese tipo de respuesta, que es totalmente irresponsable, que va más allá de la viveza criolla, que ya casi raya en el cinismo, es la que nos preocupa, porque es a cuenta de que yo no sabía, no me fijé
juego a que no me fijé, sigo siendo vivo porque realmente me estacioné y hice uso del puesto. Muchas veces lo que vemos es que las normas de convivencia empiezan y terminan donde empieza y termina el derecho del otro. Entonces creemos que podemos hacer lo que nos dé la gana con tal de no estar pisando los derechos del otro, pero no necesariamente es así. Las normas están para cumplirlas todo el tiempo y que no solamente cumplirlas cuando estamos siendo supervisados por la autoridad. Cuando alguien estaciona en el puesto de quien tiene movilidad reducida, está revelando un comportamiento no cívico. Es arrebatar el derecho de otro, de quien además tengo la presunción de asumirlo como alguien en desventaja. Es el valor de la fraternidad hecho nada. Estás viendo Rostros del Crimen. El desconocimiento de una norma no exime de su cumplimiento. Es en el hogar donde se siembra y se cultiva la semilla de la ciudadanía. Formemos a nuestros hijos para ser buenos ciudadanos. Cuando aprendamos a ser mejores personas, seguramente seremos mejores ciudadanos. En Venezuela, el alcohol es un tema bastante extendido, un delito que se ha convertido en común para menores, conductores y todo aquel que quiere hacer vida social en lugares públicos. Lamentablemente, el tema del alcohol en Venezuela está muy poco regulado. Estamos conscientes de que el alcohol mezclado con las armas, ¿verdad?, son los dos factores de riesgo principales en la violencia homicida y que, por supuesto, donde no podamos controlar el alcohol y donde no tengamos el control de las armas, por supuesto, vamos a tener este problema de violencia homicida y delincuencial. He trabajado mucho con el alcoholismo en nuestro país y de verdad que ha sido un problema serio en muchos sentidos, pero francamente no puede haber consumo de alcohol si no hay la venta libre, como en efecto es. El alcohol es una droga lícita porque está permitido consumirla, pero hemos visto terriblemente cómo de nuevo hay de parte de las autoridades libertad, se intenta hacer algunos límites para la venta. Sin embargo, esos límites son regularmente transgredidos. Entonces se suma no solamente que se vende libremente, sino que además están los menores de edad que van, compran, que no les exigen cédula ni identificación, nada para podérselos vender, sino que además se quedan bebiendo allí. Sobre todo durante los fines de semana ocurren estos delitos. Los vecinos que sean testigos de esto deben hacer un llamado de atención a quienes están incurriendo en la falta. Pero deben hacerlo en grupo, no de forma individual. La presión siempre será más eficiente si es en grupo. Nosotros manejamos una cifra en lo que va de año de unos 37 casos atendidos, ¿no?, por reporte. En lo que va de año pudiéramos decirle que la cantidad es mínima. Pero es por lo que te digo, por los controles. ¿Cuáles son las multas para este delito? Establece las ordenanzas municipales unas multas y unos arrestos en máximos de 5 años para quienes estén bebiendo en zonas públicas. Por parte de los menores de edad, la Ley Orgánica de Protección para los Niños, Niñas y Adolescentes, la LOMNA, establece en su artículo 263 que está prohibido entregarle alcohol a los menores de edad o cualquier sustancia que sea adictiva, es lo que señala la ley, en específico para los menores de edad, y que tiene una pena entonces de prisión de 2 a 5 años y además, si es en establecimientos que venden este tipo de bebidas, hasta el cierre del establecimiento y la eliminación de la licencia para expendio de licores. Permitir la ingesta de licor sin normas es un premio para aquellos que no tienen respeto por la interacción social.
La vejez es la etapa final de la vida. Garantizar su bienestar es más que un compromiso. Hoy también queremos denunciar el atropello más vil que incurre la ciudadanía cuando no respeta sus espacios y sus derechos. Cuando los adultos mayores se acercan a hacer algún trámite de cualquier índole. Aunque no exista ley que castigue este hecho, es importante que si usted ve este atropello, reclame. Nuestros adultos mayores deben ser respetados y ese respeto se inculca en la casa. Lastimosamente, nuestra ciudadanía, a pesar de que somos una población mayoritariamente joven, tenemos personas de tercera edad en nuestro país y no tenemos educación para lo que es la convivencia y el cuidado y respeto a nuestros mayores. Hay un tema importante que tiene que ver con ese capital social y el respeto a las normas, que tiene también que ver con el respeto hacia nuestros, digamos, ancianos, hacia la autoridad, digamos, hacia la autoridad que da la edad, ¿no? Lamentablemente en Venezuela tenemos un gran déficit en cuanto al trato de las personas en la tercera edad y justamente ese trato digno que se le debe dar a estas personas. No tenemos educación con el trato a las personas mayores. Volvemos a lo mismo, ¿dónde están las campañas educativas? ¿Qué hacer con nuestros mayores? Sobre todo que nos olvidamos que nosotros llegaremos a algún momento a esa edad, pero no se trata de que lo voy a hacer para que a mí me traten así, sino ¿dónde está la educación, el respeto al mayor? No le decimos señor ni señora, sino viejo. ¿Y qué pasó con eso? Eso es enseñanza de casa. Pero si no hay enseñanza de casa porque mamá y papá tienen que salir muy temprano a trabajar para traer la comida a casa y no tengo el colegio que me enseña a eso, sino nada más a sumar y restar y algunas cosas, pero no me enseña convivencia ciudadana. ¿Cuál es la pena que hay que pagar por este atropello? Existe una ley que se llama la Ley del Sistema de Seguridad Social, donde establece cuáles son todos los derechos para las personas de la tercera edad, que también viene desarrollada en algunos municipios a través de sus ordenanzas, y vemos la pionera como fue el municipio Chacao, cuando estableció lo de la tercera edad o juventud prolongada. Estas normativas desarrollan el derecho, pero a la vez establecen obligaciones para quienes tengan tanto el cuidado de las personas de la tercera edad o quienes tengan relación directa, ya sea de forma familiar o de forma de las casas de abrigo de estas personas donde las tengan los ancianatos. Todos ellos tienen obligaciones y de ahí se van generando distintos tipos de delitos de estas personas, de estos cuidadores o de los familiares, y van generándose distintas penas, tanto de prisión, como multas, también como responsabilidades civiles, indemnizaciones y una gama de protección a esta población que es tan vulnerable. Hoy día nos hace falta un examen de conciencia, porque nosotros también estamos en el camino de la vejez. Y si Dios lo permite, a ninguno de nosotros nos gustaría ser maltratados por el simple hecho de tener más edad y ser débil ante una sociedad que cada día construye personas que quieren imponerse y olvidan la palabra clave, que es el respeto. Estás viendo Rostros del Crimen. Las leyes se hicieron para cumplirlas, pero sobre todo para generar tranquilidad social. La moral debe ser más sólida que las normas y las leyes. Una moral fuerte construye una sociedad invencible. Cuando veamos que algo afecta a un tercero, alcemos la voz, porque indirectamente estamos siendo pieza de la destrucción de nuestra sociedad. Los motorizados se han convertido en un problema de salud pública. El desorden acostumbrado con el que van en las aceras y en las calles hacen que el país se haya convertido en un verdadero caos. Diariamente vemos cómo motorizados incurre en cuanta falta o infracción exista.
Es importante hacer campañas de concienciación, multarlos y vigilar que se cumpla la multa. Solo así entenderán que las leyes y normas de tránsito también son para ellos, para los motorizados. El 40% de todas las infracciones de tránsito en el municipio de Chacao lo cometen los motorizados. Te dije hace rato 3 ítems particulares. ¿Cuáles son las 3 infracciones de mayor relevancia? No usan el casco de seguridad, no respetan la luz roja del semáforo y los cruces indebidos, es decir, pasan de canal a otro canal, cruces en U, etcétera, etcétera, o se suben arriba de la acera. Es normal porque pudiéramos decir que por la gran cantidad de vehículos motos, tipo moto, que tenemos en la ciudad de Caracas, pues el mismo conductor no espera los segundos, los 30, 42 segundos que pueda ofrecer el semáforo para continuar su marcha. Una de las cosas que nosotros le recomendamos a los motorizados es que antes del rayado peatonal hay una línea blanca. Esa línea blanca es para no pasarla. Normalmente no sé por qué ellos se estacionan directamente en la cebra, vamos a llamar, en el rayado. Pareciese que psicológicamente como que parecieran canales de estacionamiento, ¿no? Realmente aquí esto es una cultura totalmente aparte, distinta. Los motorizados, y más en los últimos años, que ha crecido tanto por supongo que la dificultad de acceso a vehículos automotores, completo carros. Las motos han sido un medio para poder transportar en trabajo y poder transitar por la ciudad, sobre todo por las colas. Pero entonces, cuando hay normas de tránsito, como no transitar por las autopistas, tener un canal especial para transitar, como en todas las ciudades y países del mundo, aquí ellos hacen, la mayoría de los motorizados, pues, quítate que voy yo. Entonces, ni siquiera estamos hablando de la inseguridad que trae consigo muchos motorizados. Ojo, quiero aclarar que no todos, porque hay muchos motorizados realmente serios. La actitud de muchos motorizados indica que no hay conciencia vial ni atención a la ley. En algunos motorizados prevalece el razonamiento: lo hago porque me da la gana. Y lo triste, lo más triste, es que el brazo ejecutor de la ley, los cuerpos policiales, no hacen absolutamente nada. ¿Cuáles son las multas por estas infracciones? Sí, actúan varias leyes. Una está la ley de tránsito terrestre, que ya la hemos conversado, y la otra es un anexo a esta ley que va dirigida al tema de los motorizados, especialmente en el transporte de personas, como son los mototaxis. Ahí establece una gama de irregularidades que se pueden cometer por parte de las personas que están en moto y que van con sanciones desde multa de 10 unidades tributarias hasta 1000 unidades tributarias, dependiendo del hecho que haya cometido, retención del vehículo y suspensión o retención de la licencia de conducir. Una moto debe tener conciencia ciudadana y responsabilidad, porque no andan solos por las calles desafiando el tiempo. Todos merecemos circular sin impedimento y bajo los parámetros legales de convivencia. El robo de servicios públicos es una de las mayores dificultades que enfrentan sectores como energía, acueducto y telecomunicaciones. Este delito no solamente atenta contra la calidad del servicio, también lo hace con la vida. Los servicios públicos son vitales para todos los ciudadanos. Eso incluye, por supuesto, el agua, la luz, las telecomunicaciones. Cuando doy mis charlas y damos nuestras charlas en el Colegio de Psicólogos, es muy importante en educación. Y lo voy a decir de manera muy llana. El rancho se lleva en la cabeza. ¿Por qué yo no hago lo posible para tener una buena estructura y luchar con los servicios que necesito en mi vivienda, por muy humilde que sea, sino que sencillamente empiezo a robar servicios para garantizar y me ahorro el pago de esos servicios? Eso sí, luego me quejo de que no está funcionando. Lamentablemente, cuando se roba, digamos, el inmobiliario, digamos, de todos, ¿no?, que tiene que ver con ese cableado, con esa luz, ¿verdad? Es muy importante tener ese inmobiliario urbano en buenas condiciones. Me refiero a que si uno tiene un banco y no tiene la luz y no tiene la papelera adecuada alrededor de ese banco se convierte en hotel o se convierte en cualquier otra cosa.
Entonces el espacio público tiene que ser bien administrado y en el caso en que sea degradado tiene que ser, digamos, acondicionado, reacondicionado de nuevo para dar el servicio que tiene que dar a los ciudadanos. Y hemos tenido el robo de las instalaciones de cobre de los aires acondicionados, porque estos son elementos evidentemente que cuando los van a llevar a los lugares donde los reciclan, los pagan muy bien. Y hemos tenido pues algunos casos de este tipo. Es un delito de tráfico ilícito de material estratégico que está establecido en la Ley contra la Delincuencia Organizada y que lo hemos visto ya en varios casos, no solo en la ciudad de Caracas, sino también en el interior del país, como en Maracaibo, donde son retirados el cableado de semáforos, de líneas telefónicas, de servicios básicos e indispensables para el desarrollo normal de un ciudadano y para incluso la seguridad del ciudadano. Por eso es que el Ministerio Público está solicitándole a los tribunales penales que se aplique este delito establecido en la Ley contra el Terrorismo. Estás viendo Rostros del Crimen. Corrupción es saltarse cualquier proceso regular para obtener un beneficio. Aquel que intente sobornar a un funcionario público del Estado para obtener cualquier ganancia incurre en el delito. La moral y la ética deben comenzar en casa. Cuando somos capaces de incurrir en esta falta para agilizar, por ejemplo, algún tipo de trámite, estamos entrando en la espiral de los antivalores, pues esa actividad es corrupción. Debemos luchar contra este delito menor desde el hogar. La corrupción va desde el pequeña moneda o billete que yo le pago a una persona para obtener algo que de otra manera no lo conseguiría porque es ilegal. Cada vez que cumplo con esa ejecuto esa acción, estoy cometiendo un acto de corrupción. Y lamentablemente dentro de nuestra viveza criolla hemos aprendido, si tengo dinero, obtengo, por tanto soy vivo. Entonces apoyo la corrupción, soy corrupta y corrompo al que me está haciendo el favor. La corrupción, esta pequeña corrupción también tiene que ver con la privatización de la función pública. Cuando yo contrato a un policía, por ejemplo, para cuidar mi negocio, en vez de que cuide al espacio público y a todos los ciudadanos, de alguna manera estoy también contribuyendo a esa privatización del funcionario público. Es también llamado el matraqueo. Ojo, y esto es practicado por funcionarios y civiles y se hacen llamar gestores, una organización de maleantes de cuello blanco que logra el enriquecimiento ilícito gracias a terceros que son estafados y utilizados. En la corrupción bajo cuerda lo que se está premiando es la complicidad. La corrupción bajo cuerda habla de una sociedad subterránea compuesta básicamente y lamentablemente por mafiosos. Es la negación absoluta de cualquier signo que posibilite una sociedad transparente. Jugar con el hambre de nuestra gente es uno de los delitos más graves acaecidos actualmente en nuestra sociedad. La reventa de productos básicos se convirtió en algo lamentable y muy cruel. Comprar un medicamento o un alimento en 500 bolívares para venderlo en 4.500 bolívares. Estoy poniendo una cifra supuesta. Lo que conlleva esa diferencia solo para yo obtener un beneficio a costa del padecimiento de otra persona que necesita el medicamento o que necesita el alimento. No se trata de un medio de trabajo, de sobrevivencia, porque trabajar todos tenemos el derecho. Pero utilizar el hambre y la necesidad de salud de otra persona solo para yo obtener un beneficio es un delito de altas proporciones. Este es un fenómeno que evidentemente lo estamos viendo en la prensa con mucha constancia.
personas, nosotros lo vemos en el municipio cuando son recurrentes, ¿no? Personas que van a hacer colas y que van a comprar y se les consigue en otro lugar revendiendo lo que han comprado a un precio superior. Eso es muy lamentable porque degrada la ética y fibra moral del ciudadano como tal. Y siente que cuando está fuera de la ley es mucho más fácil dar otro paso más y estar más fuera de la ley y ulteriormente, bueno, empezar a hacer actividades que son esencialmente criminales. Los funcionarios policiales suelen decomisar los artículos que ilícitamente son revendidos. ¿Cuál es el destino que se les da a estos productos? Fíjate, en el caso de alimentos de primera necesidad, inmediatamente nosotros notificamos al fiscal de guardia, ¿sí? Y juntamente con el fiscal de guardia, ellos ordenan qué es lo que se va a hacer con ese alimento de primera necesidad, que evidentemente es perecedero, que se pudiera perder y que se le puede sacar un provecho. Ellos destinarán, nos dirán qué se va a hacer, si se va a llevar si se va a proceder a una venta del alimento inmediata o si se va a proceder a llevarlo a una fundación, si se va a proceder a llevarlo a un lugar en donde hay personas que tengan esta necesidad. Este delito se está tipificado en la ley orgánica de precio justo, que señalan dos sanciones. Por una parte, la sanción de la multa, que va desde 200 hasta 10.000 unidades tributarias, y por la otra una pena de prisión de 3 a 5 años. Lo importante de este delito es que es la sustracción de alimentos básicos, alimentos necesarios para la población, para ser utilizados en el comercio informal, en el comercio que no está regulado por la ley, y que son productos básicos que tienen una protección especial por parte del Ejecutivo Nacional, y de ahí que se establezca en la ley de precio justo cuáles son estos tipos de alimentos y cuáles son estos tipos de medicamentos, y la protección en base a el monto a cancelar por cada uno de ellos. Hagamos llamados de atención a las autoridades. Busquemos unión entre todos, porque una sola voz no es suficiente cuando el delito nos afecta a todos. Veamos al mundo como un colectivo y no como un individual. Recordemos que mis derechos terminan donde comienzan los del otro, y que si vivimos bien como familia, podemos vivir bien como ciudadanos. A quienes cometen estos delitos, revísense, evalúense y reconstrúyanse, porque Venezuela necesita buenos ciudadanos. Hay que entender algo, Venezuela. Vivimos para interactuar y eso es lo que nos hace sociedad. Voy a mencionar una frase del defensor de los derechos civiles Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz en 1964 y asesinado en 1968. Martin Luther King dijo: hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, mas no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Los venezolanos tenemos un compromiso primeramente con el país. Entender que para convivir sanamente debemos respetar nuestras propias reglas. #RostrosDLC es la etiqueta en todas las redes sociales. Nuestras cuentas en Instagram y Twitter es la misma, @RostrosDLC. Mi cuenta en Twitter, @LuisOlavarrieta, y en Instagram, OlavarrietaLuis. La cuenta del canal en todas sus plataformas digitales, @Tele20TV. Seguimos la próxima semana, Venezuela, cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.